Hola, buen día. Aquí nuevamente soy Marcelo Baroni desde Confitería Ideal, mostrándole cómo hacer la torta arcoíris. Hoy un día especial, medio gris, pero vamos a darle un poco de alegría con esta torta, con muchos colores, con colores muy brillantes y estridentes. Y vamos a comenzar diciendo que vamos a utilizar las dos recetas que vimos anteriormente con el tema de la crema de manteca, que les dejo aquí el enlace, y si no, búsquenlas en el canal, suscríbanse, espero que les estén gustando las recetas. Y como había explicado yo anteriormente en el bizcochuelo de manteca, que también lo hicimos, vamos a dejar para el final siempre la leche, que es la que le va a dar la tonalidad al bizcochuelo de manteca. Entonces lo que vamos a necesitar es primero tonificar el color con colorante en pasta, para no modificar la receta, a la leche. Este arcoíris está compuesto en millones de colores, pero nosotros vamos a hacerlos con 6 colores. Vamos a hacer 3 colores primarios y después vamos a mezclar la tercera parte de cada uno para lograr 3 colores más. Vamos a hacer el amarillo, vamos a hacer el rojo y vamos a hacer el azul. Mezclando el amarillo con el rojo haremos el naranja, mezclando el rojo con el azul haremos el morado, y mezclando el amarillo con el azul haremos el verde. Y lograremos los 6 colores diferentes que va a estar compuesto esta torta. Entonces, tenemos aquí 135 centímetros cúbicos de leche que dividiremos en 3 partes iguales para hacer las leches coloreadas. Bueno, de los 135 mililitros vamos a hacer 45 mililitros de cada color. Y así 3 veces. Habiendo dividido los 3 tazones de leche, dispondremos a darle color con colorante en pasta a cada uno. Colocaremos aproximadamente una cucharadita del colorante en pasta. Ya tenemos los 3 colores primarios. Ahora vamos a hacer el bizcochuelo de manteca, que va a estar compuesto las capas de colores. Vamos a hacer la misma receta que en el video del bizcochuelo de manteca, pero como necesitamos que es un bizcochuelo de altura y de cada color, vamos a multiplicarlo por 3. Vamos a hacer 3 veces la receta que hicimos en el video anterior. O sea que entonces vamos a utilizar, en vez de 250 gramos de azúcar, vamos a usar 750, y en vez de 250 gramos de manteca, vamos a usar 750. Y los 750 gramos de azúcar. Lo pondremos a mezclar primero lentamente, y después, hasta que más o menos monte, lo vamos a subir un poco más de velocidad para que blanquee, y después le vamos a incorporar los 9 huevos para formar esa crema que le vamos a colocar la harina y las leches coloreadas. Una vez que ya se haya mezclado y se haya ablandado, procederemos a reemplazar la paleta por el batidor para lograr un mejor montado. En este momento le agregamos una cucharada y media de esencia de vainilla. Una vez que ya blanqueó la preparación, vamos a ir agregando 9 huevos de a poco. Vamos a mezclarlos al principio un poco para que no entorpezca la introducción en la máquina. Y empezamos a velocidad media a baja a introducirlo. Una vez que ya montó, vamos a cambiar el batidor con un blanqueo muy bueno, una incorporación de aire también muy buena, y vamos a colocar los 750 gramos de harina tamizada. Y mezclamos lo justo y necesario como para que esto se mezcle.
preparado listo. Ahora esto hay que dividirlo en 3 colores primarios. O sea que tendremos que pesarlo y dividirlo en 3 al peso. Eso, colocarlo en 3 cuencos diferentes y ya preparar la masa terminada para poder hornear. Falta la incorporación de la leche. Ahora vamos a pesar la cantidad preparada. Si todo está bien, más o menos tiene que estar dentro de los 2,7 kg. Poquito más, poquito menos, depende del tamaño de los huevos. Vimos que estaba cerca de los 2,7 kg, o sea que vamos a tener que transformar 3 cuencos con 900 gramos de la preparación aproximadamente. Ponemos ahí, ponemos en cero y vamos a colocar 900 gramos en cada uno. Acá entonces tenemos los 900 aproximadamente gramos de cada preparado y le vamos a incorporar los 45 mililitros de leche con color. Vamos mezclando, como dijimos, con movimientos envolventes. Vamos al rojo. Y ahora el azul. Bueno, entonces obtuvimos los 3 colores, amarillo, rojo y azul. Y como vamos a lograr 6 colores con esto, vamos a sacar de los 945 gramos que obtuvimos acá, 900 de masa más 45 de leche, vamos a sacar 420 gramos, 470 gramos, perdón, del azul puro. Obtuvimos acá los 3 colores primarios. Ahora, la idea de todo esto es que con la mitad de este mezclado con la mitad de rojo vamos a obtener el morado. Con la mitad del rojo, con la mitad del amarillo de este vamos a obtener el mismo peso que esto, pero de naranja. Y lo que obtengamos de la mitad de este, y del amarillo y la mitad del azul, vamos a obtener el verde. Entonces vamos a comenzar nivelando los 3 primeros colores, poniéndolos al horno. Bueno, una vez que terminamos de nivelar esto, vamos a colocarlo 20 minutos a un horno a 170 gramos moderado. Ahora vamos a preparar los otros colores. Quedan los 420 restantes de los 3 colores. Vamos a separar aquí la mitad. Una vez que separamos los 10 de azul, acá tenemos 210 de azul. Del otro resto, vamos a poner en cero la balanza y vamos a agregarle 210 de otro color, como por ejemplo el rojo. Aquí vamos a obtener el morado. Ahora, de los 210 que queda de rojo, vamos a colocarle 210 del amarillo. Y acá vamos a lograr el naranja. Y al amarillo le vamos a agregar el azul que habíamos dejado separado. De esta forma vamos a obtener los 470 gramos verde. Bien envolvente, tratando de perder el aire. El naranja ahora
Y por último, el morado. Entonces ahora en la próxima tanda, cuando saquemos los otros, vamos a hornear los 3 colores restantes, verde, naranja y violeta. Bueno, sacamos el rojo, el amarillo y el azul y ahora pasamos a colocar los otros. Nuevamente vamos ahora 20 minutos más, media hora a 170 grados en el horno. Ya sacamos del horno, ya obtuvimos los 6 bizcochos. Vamos a agarrar con un cuchillo, lo vamos a cortar al medio y vamos a obtener 2 piezas de cada color. Con todo esto vamos a hacer, o sea, uno puede hacer dividirlo hasta en 3 si quiere, depende del alto que quiera dar el postre. En este caso yo voy a hacer 2. Vamos a cortarlos todos al medio y vamos a ir obteniendo los 16 discos. Vamos a presentar uno de los discos. Vamos a hacer una crema de mantequilla, un glaseado de mantequilla, que es como la receta que ya les enseñé en el video anterior. Vamos primero a colocar un poco. Uno cuando arrastra en mucha cantidad, las migas que tiene el bizcochuelo lo desparrama en la misma crema y no queda muy vistoso. Entonces primero se sellan todos los poros y las migas que quedan pegadas en la primera capita. Una vez que ya sellamos las migas, y pondremos recién a colocar una cantidad más importante. Luego de esto pasamos al azul. Medio centímetro de capa está bien. Volvemos a sellar las migas. Seguimos juntando las migas de los bordes y emparejando todas las partes a la menor cantidad de crema posible. Esto lo vamos a dejar media hora, una hora que se enfríe, para que esto, como es a base de manteca, se solidifique y después realmente los cubriremos completamente. Una vez que ya quedó firme en la heladera, en definitiva va a quedar con un grosor aproximado de medio centímetro. Con los restos que quedó de los bizcochuelos. Y por último lo vamos a pasar al plato. Bueno, ya estaría terminado. Ahora, lo más importante de todo, vamos a tener que cortarlo para que realmente luce bien este postre una vez cortado. Queda espectacular la tonalidad de los colores. Bueno, espero que les haya gustado la torta. Es una cosa diferente, bien colorida. Espero que la hagan. Cualquier receta que hagan dentro del recetario, me gusta que hagan las recetas que subo. En caso de hacerlo, publiquenla en Twitter o en Instagram con el hashtag LosBaroni.
Suscríbanse al canal, espero que les guste y nos vemos en la próxima receta.